primer lugar, se han incluido unas nuevas sanciones pecuniarias. En concreto, antes no existía la posibilidad de sancionar con sanciones económicas. Para las infracciones leves se imponen sanciones de entre 1 y 1.000 euros y para las muy graves entre 1.000 euros a 10.000. Esto es una novedad. Luego, la posibilidad de expulsar del ejercicio de la abogacía por cualquier tipo de infracción muy grave, mientras que antes solo era por unos tipos de infracción muy graves, muy concretos. Además, se prevé la posibilidad de sancionar a los miembros de Junta de Gobierno cuando no actúen correctamente, incluso en el ejercicio de sus funciones, cosa que hasta ahora no estaba prevista, y también se prevén sanciones pecuniarias o de otro tipo, que eso también es novedad, para las sociedades profesionales y para los socios, para los tutores de prácticas externas de los másteres. Eso es básicamente las nuevas sanciones. Se mantienen las suspensiones, pero se multiplican su cuantía, de manera que para las infracciones leves hasta ahora no se podía sancionar con la suspensión del ejercicio de la abogacía, ahora sí que se puede hacer hasta 15 días. Para las infracciones graves, las sanciones que antes eran de 1 día a 3 meses de suspensión, ahora pasan a ser de 16 días hasta 1 año, que se multiplican por hasta 4 las sanciones que se pueden imponer en cuanto al tiempo, al límite temporal, y las infracciones muy graves pasan de 3 meses y 1 día, que eran antes, ahora es desde 1 año, como mínimo 1 año y 1 día, hasta 2 años, que eso no varía. Pues sí, como he comentado antes, al hablar de las sanciones brevemente, antes solo se podía sancionar a los letrados en el ejercicio de su profesión. Ahora se puede sancionar, por un lado, a los letrados en el ejercicio de su profesión, por otro lado, a los letrados cuando ejercen como miembros de Junta de Gobierno, por otro lado, a los letrados cuando ejercen como tutores de prácticas externas en los másteres, y luego, adicionalmente, se prevé la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas, en concreto las sociedades profesionales, cosa que hasta ahora no estaba prevista y que se incluye en esta ocasión. Pues sí, la verdad es que ha habido un cambio importante. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en el artículo 42b, ya preveía la posibilidad de sancionar obligatoriamente en el caso de infracciones muy graves o graves y potestativamente en el caso de infracciones leves, con la exclusión en el turno de oficio. Ahora bien, lo que hace el Estatuto General es que, intentando adaptarse a esta norma, lo que hace en realidad es limitar las sanciones que se pueden poner, porque antes la exclusión se estaba entendiendo, así lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 2006, se estaba entendiendo como la posible expulsión del turno de oficio, es decir, si alguien cometía una infracción grave o muy grave en el turno de oficio, podía acabar siendo expulsado de forma definitiva en ese turno. Sin embargo, ahora el Estatuto limita la posibilidad de sancionar y, como mucho, se podrá sancionar el turno de oficio con la suspensión hasta 2 años para el caso de infracciones muy graves y bastante menos en el caso de infracciones graves, de manera que ya no cabe la exclusión, la expulsión definitiva, sino que limitas la posibilidad de la suspensión y obligas a que sea temporal. La verdad es que ha modificado aparentemente mucho. Se pasa de tener 23 artículos a tener 49, solo si hablamos de personas físicas, y si hablamos también de personas jurídicas o tutores, hablamos de más de 60 infracciones frente a 23 que había antes. Por lo tanto, aparentemente ha modificado mucho la tipificación. No obstante, si acudimos a lo que yo creo que va a ser la práctica, porque todavía es imposible saber cómo va a responder la jurisprudencia, creo que hay pocas modificaciones. ¿Por qué? Porque antes había un artículo, que era el 85A, que decía que era infracción grave, pues en general, cualquier falta grave a la normativa profesional. Y eso suponía que los colegios podían perfectamente interpretar que una vulneración del código deontológico que no estuviera expresamente tipificada en el Estatuto General era, en realidad, una vulneración de este artículo 85A o, alternativamente, del 84C, que venía a decir que era infracción muy grave la ofensa grave a la dignidad de la profesión. Cuestiones que eran bastante genéricas.
Sin embargo, ahora lo que se hace es que se identifica de mejor forma, como digo, a través de 49 apartados, que antes eran 23, las cuestiones que se pueden sancionar. ¿Qué va a ocurrir? Pues simplemente que aquellas cuestiones que antes no tenían una tipificación específica, pero que sí que estaban en el código deontológico, ahora pasan a estar ya tipificadas de forma expresa, y aquellas que no lo estaban, pues van a poder, y que siguen sin estarlo, van a poder, entiendo que van a poder seguir siendo sancionadas, porque el artículo 124, que tipifica las infracciones muy graves, nos habla de que es infracción muy grave, el artículo 125, perdón, nos habla de que es infracción grave la ofensa a la dignidad de la profesión, de manera que viene a seguir habiendo un pequeño cajón desastre para incluir todas aquellas actuaciones del código deontológico que siguen sin tener tipificación expresa. A pesar de que ahora hay muchas más en la práctica, no obstante, remito a mi conferencia, porque eso sí que ha sido bastante larga la exposición, de aquellas cuestiones, para mí 7, que hasta ahora no podían ser sancionadas y ahora sí lo van a poder ser, y aquellas cuestiones, a mi parecer 6, que hasta ahora podían ser sancionadas y que ya no lo van a poder ser. Yo remito a mi conferencia para eso, si se cuelga, que yo espero que se cuelgue, pues ahí lo podrán ver.